cooperativa Valle Independiente del Guasmo Sur se ha convertido en la nueva zona roja de Guayaquil por las organizaciones delictivas que operan en el sector. Este fin de semana hasta se enfrentaron a tiros con la Policía Nacional luego de un crimen. Los sicarios portaban un fusil. Aquí los detalles. Aparecieron con pistolas y revólveres y en actitud sospechosa. Se percatan de una cámara instalada en una vivienda y proceden a destruirla. Acudimos al mismo sector donde ahora existe presencia de la Policía Nacional en cada una de las cuadras. Pero aquí han amenazado a las familias de ese barrio de la cooperativa Valle Independiente del Guasmo Sur. Y por temor dejaron abandonadas sus casas y lo poco que quedó dentro de estos domicilios también fue robado. Los hechos han evidenciado que esta es una zona violenta y delictiva y frente a ello hay que tomar decisiones a las condiciones que se presentan en el territorio. Frente a ello, como Policía Nacional, estamos organizando el equipo multiagencial para poder realizar un abordaje integral. Luego de estas imágenes con personas peligrosas caminando por estas calles y por lo que ocurrió el fin de semana, donde a pocas cuadras asesinaron a un joven e hirieron a otros dos, y la policía en un operativo por la muerte violenta constató que 4 sujetos escapaban por el estero Salado. Hubo un cruce de balas con los sicarios. Ellos escaparon en una lancha pero dejaron ese fusil abandonado. Que se tenga el control del estero que está junto al Guasmo Sur, que conduce al puerto de Guayaquil y a su vez conduce a la zona de cuarentena. Como ustedes conocen, el puerto de Guayaquil es la puerta al mundo y frente a ello tenemos la hipótesis que grupos criminales están disputando este sector a fin de poder enviar sus actividades ilícitas. Es el mismo sector del sur de Guayaquil donde la Policía Nacional junto a la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares intervinieron hace pocas semanas, donde las familias habían construido viviendas junto a la orilla del estero Salado en una zona prohibida, en donde también habían muelles clandestinos supuestamente utilizados por bandas narcodelictivas. Por estos y otros antecedentes, unidades investigativas y tácticas de la policía buscan la forma de recuperar la tranquilidad en este sector del sur de Guayaquil. Tenemos INASEI, tenemos unidades de investigación antinarcóticos, también vamos a tener presencia armada a través de las unidades especiales como son el Grupo de Intervención y Rescate, el Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo GEMA de la Policía Nacional, que tienen capacidad de respuesta de armamento de calibre de 223. Aún no hay fecha para la nueva intervención, pero ellos tienen claro que aquí opera la banda de los lagartos, con subgrupos que tienen en zozobra a muchas familias, informó Charlie Pisa. La Fiscalía General del Estado es una de las instituciones a las que durante lo más crítico de la pandemia le tocó asumir el reto de modernizarse con el fin de precautelar la salud de sus funcionarios. Sin embargo, a un año de esta innovación, los abogados en libre ejercicio consideran que la tecnificación del sistema judicial podría ser mejor. En la época más crítica de la pandemia, la Fiscalía General del Estado también le tocó asumir retos a nivel tecnológico, con el fin de evitar que los culpables escapen de la cárcel y de que las víctimas alcancen la tan anhelada justicia. Como alternativa a la manera tradicional de colocar una denuncia, que es acudir hasta la entidad donde un secretario la recepta, las autoridades crearon correos electrónicos por provincia, a los cuales llegan todas las noticias de todo tipo de delito. A un año de la vigencia de este formato, abogados en libre ejercicio consideran que no es la manera más apropiada de modernización. Porque ellos no tienen una ventanilla electrónica propiamente dicho, sino un correo electrónico, lo que hace pensar que depende de quien está al otro lado, de si abrió el correo, no lo abrió, si imprimió los documentos, y como está centralizado, si eso llega o no llega a tiempo a la fiscalía en una ciudad, en otra, en una unidad, en otra, ¿verdad? Y entonces eso pues creería yo que no está funcionando como debería de funcionar. El fiscal René Astudillo propone una alternativa para mejorar la tecnificación. Que estas ventanillas también tengan el punto, como lo tiene la judicatura, de poder enlazar inmediatamente o que sean redirigidas, ese es el término, a los fiscales que correspondan, de acuerdo a las unidades especializadas, para que den inmediata apertura. Por su parte, la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, considera que la ventanilla virtual sí brinda las garantías necesarias para los ciudadanos y explica por qué la automatización del despacho de las denuncias no es tan eficaz. En el sistema SAGID ingresan solamente escritos
para expedientes, escritos para peticiones a juicio, pero acá no, que requerían, por ejemplo, un reconocimiento médico legal, que requerían medidas de protección. Entonces ahí entraba nuestro personal de secretaría y ellos justamente direccionaban, dependiendo de las noticias del delito, a las diferentes unidades especializadas. Villagómez resalta que la modernización sí llegó a la Fiscalía. Usted puede pedir una información en la provincia de Zamora Chinchipe y el caso está aquí en Guayas y nosotros automáticamente lo podemos dar. Y también eso sirve que un ciudadano que sufrió un robo estando de viaje en la ciudad de Quito, pero él vive acá en Guayaquil, él pueda denunciar allá y desde acá, desde la ciudad de Guayaquil, pueda hacer requerimientos al compañero fiscal. Sin embargo, tanto el Consejo de la Judicatura como la Fiscalía General del Estado reconocen que para mejorar sus programas informáticos y llegar a los niveles de sistematización de otros países, requieren un mayor presupuesto anual. De regreso a nuestro país, la ex secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y 4 personas más fueron llamadas a juicio por el supuesto delito de tráfico de influencias en la compra de kits alimentos con supuestos sobreprecios en el inicio de la pandemia en nuestro país en el año 2020. La audiencia culminó en horas de la tarde de ese miércoles y la Fiscalía lo anunció en su cuenta de Twitter, indicando que la ex titular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y 4 procesados más son llamados a juicio como presuntos coautores del tráfico de influencias por la irregular adquisición de kits de alimentos durante la emergencia por COVID-19. La investigación inició al encontrar supuestas inconsistencias en la compra de 7,000 kits de alimentos de parte de la Secretaría de la que era titular en el inicio de la pandemia en abril del año 2020, y se conoció que Ocles había firmado un contrato para comprar las canastas con víveres que iban a ser destinadas para las familias más necesitadas en plena pandemia y en confinamiento. El informe de la Contraloría General del Estado, que contenía 37 páginas, determinó que existía sobreprecio de 40,23% y que se firmó un convenio de $155,000, cuando solo se debió pagar $706,000. Cada kit contenía 18 productos que en un análisis realizado en varios supermercados se determinó la irregularidad. En las primeras declaraciones, Ocles señaló al país y mediante sus abogados que nunca se realizó el desembolso de dichos valores y que las canastas no fueron entregadas al gobierno y que en aquel presupuesto también estaba considerado un embalaje hermético para su distribución. La exfuncionaria tendrá que responder por esos hechos ahora en una audiencia de juzgamiento y en caso de ser declarada culpable, la justicia la podría sancionar con una pena de 3 a 5 años de cárcel, informó Charlie Pisa. Un fallo de la Corte Nacional de Justicia establece nuevos criterios para el cálculo de la pensión jubilar patronal. Trabajadores y empresarios analizan la sentencia. Una sentencia de triple reiteración de la Corte Nacional de Justicia determinó una nueva fórmula de cálculo de la pensión jubilar patronal en el Ecuador. Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial y establece lo siguiente. Se debe considerar la remuneración promedio del último año percibido por el trabajador. Esto es, sumado lo ganado en el año dividido para 12, y no el salario básico unificado del trabajador vigente al momento de la terminación de la relación laboral. La jubilación patronal beneficia a quienes se hayan desempeñado por 25 años para el mismo empleador. Para ellos el cálculo debe aplicarse contemplando los siguientes criterios. Esto es, en definitiva, todo lo que ganó el trabajador dividido para 12. No van a sumar las utilidades, el fondo de reserva, los viáticos, subsidios ocasionales, 13ª, 4ª remuneración. A decir de Mesías Tatamuez, esta resolución dignifica los derechos de los trabajadores, quienes inicialmente obtuvieron este beneficio como una compensación a las debilidades salariales. Es una resolución de tantas demandas de lo que ha hecho el pueblo ecuatoriano, hemos hecho todos y todas para reclamar derechos que deben de ser justos. Por otro lado, los industriales miran con preocupación esta decisión judicial. Ellos consideran que asumir una responsabilidad económica de este nivel afectará su estabilidad como empresa. Esta resolución de la Corte Nacional llega de forma
abrupta en un momento donde se está discutiendo el problema estructural del país, que es empleo. Mientras se defienden derechos de un 30% de la población, un 70% de la población no tiene ni siquiera empleo. Y sobre esos temas son los que deberíamos estar trabajando. La sentencia jurisprudencial no tiene efecto retroactivo, pero sí será de obligatorio cumplimiento.